Hola, ¿cómo están, iglesia? ¿Están emocionados de lo que Dios está haciendo? Yo sí, porque Dios no se detiene, Dios sigue creciendo. Y pues vaya palabra del año que tenemos. Y pues a mí tengo el privilegio de poder compartir la siguiente parte de la palabra del año. Y es un honor para mí. Yo creo que la palabra profética no es de una manera mística o podemos usar la palabra como deseamos, no. La palabra profética tiene un fundamento bíblico. Yo quiero explicarles esto, ¿ok? La palabra profética es una guía de nuestra fe. Nosotros no somos como en el Antiguo Testamento y no podemos apropiarnos de las promesas de alguien más. Pero escucha, nosotros podemos ver cómo Dios obra y cuando Dios nos guía a través de una palabra profética, yo creo sinceramente y yo creo que aún bíblicamente es la manera en que Dios quiere obrar en estos tiempos en nuestra vida. ¿Ok? Entonces, yo quiero hablarles acerca de todo lo que pasó con Ageo. Me metió estudiar profundamente el trasfondo político, social del pueblo de Israel en este tiempo. Interesantemente, yo creo que nos va a hablar a muchos de nosotros el día de hoy. Yo creo que como Dios trató con el pueblo de Israel en ese tiempo, yo creo que Dios quiere tratar con nosotros en este tiempo. Pero si ya empezamos con las promesas maravillosas de Dios, podemos abrazarnos, podemos confiar en lo que Dios quiere hacer. ¿Cuántos están emocionados el día de hoy? Men, es la última parte y vamos a empezar, como decía nuestro pastor, una campaña espiritual donde estas cosas puedan ser prácticas y puedan ser parte de tu vida para que puedas vivir la palabra que Dios tiene para nuestra casa espiritual este año. Entonces, quiero hablarles cómo estaba el pueblo en los tiempos de Ageo. Cuando vino Ageo y dio la palabra profética, ¿qué pasaba con el pueblo? Y quiero que pienses en esto. Muchos de ellos acababan de regresar del exilio, muchos de ellos vivían como sirvientes, como esclavos, y los regresaron a su tierra, y es bonito regresarte a tu tierra, sí, pero la tierra estaba completamente destruida. Imagínate como una zona de guerra. Regresaron, no había nada, ¿y cómo edificas algo que no está? ¿No? Entonces fue en el segundo año del reinado de Darío, es lo que coincide en la mayor parte de los teólogos, y los que habían regresado a Jerusalén estaban tratando de armar las piezas de lo que era su nación. Imagínate cuánto tiempo en el caso del pueblo que estuvo en exilio, estuvieron más de 70 años en el exilio, toda una generación. Perdieron todas las cosas, perdieron su identidad, su santidad, aquella cosa que los hacía distinguibles del resto del pueblo, ya no existía, ya eran igual que los paganos por toda la filtración que hubo en aquellas otras naciones y aún los que quedaron en el área de Israel y de Jerusalén estaban completamente contaminados, ¿no? Vivían en condiciones deplorables, su identidad se había perdido y ya no había distinción alguna entre ellos y cualquier otra persona. Fíjate lo que dice Ageo 1:3-10. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas? Interesantemente, ya estaban edificando. Mientras mi casa permanece en ruinas. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte, traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho, y halláis poco. Encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Fíjate lo que pasaba. Entonces llegan a reconstruir y pierden las prioridades de la reconstrucción, ¿no? Podemos ver aquí que empezaron
a almacenar para ellos. No sé si tú puedes decir, tal vez algunas personas en nuestra iglesia tienen en realidad esta necesidad económica, ¿no? Donde trabajas duro y ves que no hay esfuerzo, o están en el otro lado aquellos que sí tienen las posibilidades económicas, pero como dice ahí, comen, beben, pero el fruto de su trabajo no pueden sentirse satisfechos con lo que está pasando. Podemos ver que era la condición del pueblo, y yo creo que todos en esta casa, en alguna área, si no es que en la mayoría, tenemos esta condición. Y yo quiero que entiendas un principio que nos enseña esta parte del libro de Ageo, es que en el temor y en la necesidad, las personas tienden a ser negligentes con su fe. ¿Sí? Es lo que nos está diciendo este profeta. Y también con su amor. Entonces, si soy negligente con mi fe, voy a enfocarme en mí mismo, voy a trabajar en mí mismo, voy a almacenar para mí mismo. Entonces dejamos el amor y sobre todo tristemente, y voy a hablar después de la cura, no, ya vimos estamos viendo la condición, pero dejamos a Dios. Lo primero que hacemos es renegamos de Dios y dejamos a Dios, cuando en realidad Él es la respuesta. Las personas habían puesto su propia seguridad económica y su bienestar por encima de sus obligaciones y su pacto con Dios. Y cuando tú haces eso, cuando tú pones, y no suena mal, poner tu seguridad y tu bienestar por encima de lo que Dios te pide, ¿no? Pero es cuando tomamos nosotros, en nosotros mismos, el hacer las cosas a nuestra manera y en nuestra voluntad. Cuando Dios, sí que decimos creer en Él, como el pueblo de Israel, fueron adquiridos por Dios para que Dios fuera su proveedor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros ponemos nosotros mismos como nuestros últimos proveedores? Vamos a llegar a un punto donde vamos a perder nuestros valores, donde vamos a perder nuestras obligaciones con Dios, donde vamos a justificar un día de no buscar a Dios, un día de darnos cierto lujo en la carne, ¿no? Y es lo que estaba pasando con ellos, ¿no? Perdieron sus valores y el resultado es que las personas sobrevivían. Y no estoy hablando solamente de la condición económica. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, en ciertas áreas de mi vida vivo sobreviviendo? No, pero nunca tenían suficiente para satisfacer sus deseos, ¿no? Y es lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, la condición del pueblo. Luego viene la cura, porque Dios, ya lo habíamos leído, yo sé que lo que acabo de leer en Ageo es la respuesta de mucho de esto, pero yo quiero como desenmarañar todo lo que dice la palabra de Dios y ponerlo al objeto teológico, ¿no? ¿Qué es lo que sí pasó, no? Y quiero que entiendas esto, es que había un contraste entre la perspectiva de Dios y la perspectiva del pueblo, ¿ok? Dios les pedía una cosa. ¿Qué era la cosa? Reconstruir el templo. Y la gente decía, es que el pueblo está muy mal, tenemos una economía, estamos apenas edificando nuestras casas. Y fíjate que interesantemente, Dios dice que sus casas son lujosas. Quiere decir que no importa cuánto trabajes para tu bienestar, cuánto tengas atesorado, aunque tu casa sea la más bonita de la cuadra, la más grande, cuando tengas el mejor carro del año, tú vas a querer seguir pensando que tu necesidad es más grande por cosas materiales que por las cosas espirituales, o invertir en el reino de Dios. Entonces, mientras que el pueblo decía, no podemos construir el templo porque nuestra economía está muy mal, Dios decía, su economía está muy mal porque no construyen el templo. Y podemos ver esta condición en nosotros que se repite vez tras vez. Dios te pide hacer algo y tú no lo haces porque tienes esta necesidad, pero te dice, te estoy pidiendo que hagas esto para poder cubrir esta necesidad, ¿no? ¿Cuántas veces dimos que yo no puedo perdonar a cierta persona por lo que me hizo? Y Dios, yo no puedo reparar lo que te hizo si no lo perdonas, ¿no? Es la perspectiva del pueblo, la perspectiva de Dios. Nosotros queriendo tomar en nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas las cosas. Y quiero que entiendas que la austeridad de la condición del pueblo era el resultado directo de su desobediencia a Dios. ¿En qué áreas te sientes como estas personas? Y en el caso de ellos, su necesidad era un resultado de su desobediencia.
un resultado de el perder sus valores, el que estuvieran en la necesidad que estaban, era porque lo más importante lo habían dejado a un lado, justificándolo por su condición, ¿no? Y aún no era un asunto de si tenían o no, porque podemos ver que tenían, ¿no? Fíjate lo que dice en la Escritura, si la pudieran poner otra vez, dice que comen, que beben, que se abrigan. Entonces sí lo tenían, pero no producía el resultado que esperaban. ¿Te ha pasado que trabajas mucho por algo y cuando lo obtienes no tienes el resultado que esperabas? Ahora en relaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una perspectiva errónea acerca de la obediencia a Dios, ¿no? Tenían una incapacidad de disfrutar lo que tenían, ¿no? ¿Conoces a alguien así en algunas áreas? ¿Cuál era la cura de Dios? Ya les dije, ¿no? Pues construyan el templo, pero fíjate el orden de Dios y eso es muy importante. Cuando yo estaba estudiándolo, dije, sí, Señor, esto queremos que pase en nuestra iglesia. Decía en Ageo 1:8, suban al monte. Y después voy a explicar esto, pero esto tiene una implicación muy poderosa. Traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscar a Dios en obediencia y confianza, esto traerá como respuesta la paz y la prosperidad. Es lo que está diciendo Dios en el tiempo de Ageo. Entonces, ¿cuáles son los elementos para curar nuestra enfermedad, no? Yo estaba en eso, cuando estaba leyendo y estudiando la palabra. Yo, sí, Señor, en algunas áreas estoy así, en estas áreas estoy así. Señor, yo quiero la cura. Y lo que dice Dios, fíjate, me encanta si nos ponemos a meditar lo que en verdad Dios está diciendo. Primero dice que suban al monte. ¿Okay? Hay otras versiones que dicen suban a los montes, yo estoy usando la Reina Valera, pero el monte, ¿qué representa? Cuando Dios invitaba a alguien a subir al monte, era invitarlo a su presencia. Dios llama a sus hijos siempre primero hacia Él. ¡Wow! Dios no te está diciendo que tienes que hacer todas estas cosas, más aparte, cuidar tu bienestar y cuidar tu economía. Dios está diciendo, ven conmigo, sube donde yo estoy, ¿no? Quiero que vengas al monte. El monte, según los israelitas, representa un encuentro con la presencia de Dios. Vemos el ejemplo de Moisés, vemos el ejemplo de Elías, ¿no? Como Jesús también iba al monte a orar, ¿no? Como un ejemplo de esto, ¿no? Entonces, Dios llamaba a algunos y los llamaba al monte. Y aquellos que Dios llamaba, los elegía, los transformaba y los usaba para un propósito. Escucha, gente de La Roca, Dios nos está llamando al monte. Dios nos está llamando a un lugar de su presencia. Puede ser que te sientas sobrecogido, pero Dios dice, escucha, no te estoy pidiendo otra cosa. No te estoy diciendo que hagas más, te estoy diciendo que vengas a mí. ¿Cuántos dicen amén? Y después tenemos la palabra templo. Fíjate, dice versículo 8 de Ageo 1, subir al monte, traer madera y reedificar la casa. Quiere decir que lo que traemos del monte, lo traemos para edificar al templo, ¿ok? Después los insta a reconstruir el templo. ¿Sabes qué significa el templo? El templo es el símbolo de la presencia de Dios viviendo con las personas. ¡Wow! ¿No? Aunque nada puede contener a Dios. Dios quiere que vayamos y nos encontremos con Él, pero no quiere solo llevarnos al monte, encontrarnos con Él y mandarnos, como lo hizo con Moisés, como lo hizo con tantos otros personas de Dios, a quedarnos y arreglarlo nosotros, porque en ese tiempo no estaba el Espíritu Santo, Jesús se manifestaba a veces, pero ahora podía vivir en nosotros. Fíjate cómo ese es aún un libro profético de la obra de Dios. Pero quiero que entiendas algo, porque muchas veces nos apropiamos de Dios, ¿no? Dios está conmigo y con nadie más. Escucha, Dios quiere vivir en nuestro templo y muchas veces he escuchado personas predicar acerca de esto para mover a la gente a crear un templo físico, ¿no? Una iglesia, un local, etcétera, etcétera. Yo no te estoy hablando de eso. Y ahorita te voy a dar la perspectiva de Dios en cuanto a esto, ¿no?
Ellos les llamó a hablar un templo físico porque el templo físico era donde podían encontrarse con Dios. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Pero escucha, nosotros no tenemos la exclusividad de Dios. Nadie tiene la exclusividad de Dios. Segunda de Crónicas 6:18 dice más, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¡Wow! Pero entonces, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que entonces está diciendo Dios? Lo que Dios está diciendo en Ageo 1:13, porque Dios mismo se explica. ¡Wow! ¡Qué bonito es Dios! Entonces, Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, básicamente, yo estoy con ustedes. En la palabra la Reina Valera, yo estoy con vosotros, y luego afirma con su nombre, dice Jehová. Me gusta mucho cómo Ageo puede ver la obra de Dios en estos tiempos y habla acerca de Dios con el nombre de Jehová y habla con Dios en el nombre del Señor de los ejércitos. Está hablando de autoridad, está hablando de Dios Padre, está hablando de la persona que se le manifestó a Moisés. ¡Qué increíble! Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Sabemos que esto pasa en la salvación, pero escucha, Dios quiere que lo hagas consciente y que lo vivas. Wow, y yo quiero que entiendas algo, que la obediencia es la expresión concreta de la fe y la confianza en Dios. Yo tengo fe, yo tengo confianza en Dios. Tu manifestación, el fruto, si yo digo que yo confío en Dios, yo digo que tengo fe. El fruto no se llama la condición, no tengo que ver, pero es algo natural que vas a querer obedecer porque confías en Dios. Si Dios dice, quiero que vayas y bendigas a esa persona con todo el dinero que tienes en tu bolsa, y yo tengo fe en Dios, yo tengo confianza en Dios, no voy a tener ningún problema para obedecer, ¿no? Dios les invitaba al pueblo a dejar de verse a sí mismos y su condición y sus carencias, levantar los ojos y ver quién es el que en verdad tiene cuidado de él. Y entonces tenemos la condición del pueblo, la cura de Dios. Y después viene algo increíble. Y cuando yo lo leí en el contexto, yo creo que nos aplica a nosotros mucho. Ahora entiendo más y más y más por qué Dios nos está llamando. Y habla que la gloria postrera será mayor que la primera. He escuchado palabras proféticas muy poderosas que usan esta palabra, pero yo nunca había entendido su profundidad, ¿no? Y a veces es usarlo también en el sentido siempre va a ser algo mejor mañana o lo que sea, ¿no? Pero si entendiéramos la profundidad de lo que está hablando Dios y el proceso de Dios. Piensa en esto. Yo me puse a pensar en el pueblo, ¿no? En este tiempo. Las personas que tenían la tarea de reconstruir el templo, algunas de ellas posiblemente ya eran ancianos, que pudieron conocer el templo en su mayor esplendor. El templo en su mayor esplendor fue el templo que hizo Salomón, con todos los recursos que les dio el rey David. Entonces, imagínate, en el tiempo de mayor esplendor del pueblo de Israel, donde tenían más lana, más billetes, más poder, más ejércitos, ¿no? El mejor rey que ha existido, David, su hijo, heredó lo mejor de David, y David lo separó exclusivamente para que Salomón hiciera un templo. ¡Wow! Ir a un templo, imagínate, ¿no? Y ahora Dios le dice a un pueblo que está en una condición muy diferente, donde ya no tienen rey. Ahora son súbditos de otro reino, donde no tienen feria, no tienen lana, no tienen dinero, no tienen recursos, no tienen poder político, no tienen un ejército. Dios les dice y les da la tarea de reconstruir el templo. Ahora imagínate la labor que tenían. ¿Cómo te sentirías tú si tuvieras esta responsabilidad de edificar algo tan grande comparado con la responsabilidad que tuvieron los primeros que edificaron el templo y los recursos y el poder que tenían? Y eso es lo que pasa.
muchas veces con nosotros también, ¿no? Dios nos pide algo y es del tamaño de Dios. Tú sabes que Dios te pide hacer algo cuando es algo que va en contra de tu carne y cuando es algo tan grande que te supera. Entonces, empezaron a desanimarse, empezaron a justificarse y venía algo que somos atacados todos nosotros. Hablando con algunos de los líderes durante las semanas de la palabra del año, lo que está pasando, había esta palabra repetitiva en varios de ellos. Y si son nuestros líderes y están luchando, posiblemente ustedes también. Y quiero leerles Ageo 2:4. Esa es la palabra de Dios que les dijo cuando vio lo que estaba pasando, ¿no? Les dije, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pues todo de la tierra, dice Jehová, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Wow. Wow. Dios nos dice que todo lo demás va a ser padre y que va a ser fácil. Pero Dios realinea. Dios realinea. Escucha, cuando Dios te llama a hacer algo, si viene de Él, te superará. Lo que estamos haciendo ahorita definitivamente nos supera. Si tú me dices hace 10 años que íbamos a estar haciendo lo que estamos haciendo ahora, nos ha superado por mucho lo que nosotros veíamos como nuestras capacidades, ¿no? Y esto hace que nazca, y voy al punto que le estaba diciendo, el síntoma de la insuficiencia. Has leído la palabra de Dios y dices, yo no puedo hacer esto, ¿no? Tenemos una labor de amar a alguien al que nadie puede amar, ¿no? O de hacer algo que nunca nadie ha hecho. Y esto yo no puedo hacerlo. Es más, nuestra lectura bíblica se basa en esto, no, esto, no, esto, no, esto. Yo no lo hago, no lo he hecho, no. La insuficiencia nos paraliza, nos domina, nos hace sentir como que Dios se equivocó. Es que Dios debía hablarle a alguien más con más recursos, ¿no? O tal vez como ellos. En otro tiempo, Señor, tal vez. Pero ahora no podemos. La insuficiencia te lleva a no aceptar la bendición de Dios. Cuidado, porque Dios te quiere bendecir, pero la insuficiencia dice, no, yo no. Bendice a alguien más porque no lo merezco. Aunque secretamente resientes a aquellos que son bendecidos. Ojo. Okay. A no creer en la palabra profética de la manera correcta, como les digo, discernida, etcétera, etcétera. Y a finalmente no caminar en la voluntad de Dios, que yo creo que es muy triste. Es muy triste que Dios te haya llamado a caminar en victoria, a caminar en paz, en gozo, a tener, no sé lo que Dios te ha llamado a hacer, a tener, y tú vives pensando que eres insuficiente y que Dios se equivocó. No soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente digno. Dios les habla firmemente y les dice que no es la habilidad de la gente, era la presencia de Dios. Escucha, ellos tenían los recursos necesarios porque Dios estaba con ellos. Y es la misma palabra que escucho para nuestra casa. Ustedes tienen lo que necesitan porque les estoy diciendo que este año yo estoy con ustedes. ¡Wow! Su problema no era un problema de recursos. Háblate a ti mismo y dilo a ti mismo. Mi problema no es un problema de recursos. Mi problema es un problema de fe. Wow. Ageo 2:7-9 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. Finalmente no se trata de nosotros. Y llenaré de gloria esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuántas veces Jehová se habla a sí mismo como Jehová de los ejércitos? ¡Wow! ¿Te emocionas? Recíbelo. Dice, sí, Señor,
Yo decido creerte, porque Dios no solamente dice, porque yo quiero hacer eso, va a ser tan bueno o se puede igualar poquito lo que hice en tiempos anteriores, como pasó en la casa que edificó Salomón. Dice, mi gloria va a ser aún mayor en medio de tu carencia y de tu necesidad, porque ahora yo voy a tomar manos en el asunto. Y mira, quiero hacerte una especificación muy clara aquí, ¿ok? Porque mira lo que dice el versículo 8, mío es el oro y mía es la plata, ¿verdad? Dice Dios, a los ojos de Dios las riquezas, el oro, la plata, nunca son la meta. ¿Sí me escuchas? Para Dios el dinero es solo un recurso que a muchos corrompe. Pero en los ojos de Dios, Dios usa esto. No es una meta, ni es un llamado, ni siquiera el dinero es la bendición. ¿Sí me estás escuchando? Porque hay que cambiarnos el chip, ¿no? Porque muchas veces se usa esto para torcer la mano y hacer obras, ¿no? Por causa de la manipulación y el enriquecimiento. Puede ser hasta ilícito porque es en base a manipulación. No. No estoy hablando de eso. Dios nos da todos los recursos porque son de Él, porque Él no está enfocado en cuánta plata tenemos, en cuánto oro tenemos, en qué tan lujosa es nuestra casa, sino que su gloria y su presencia estén manifestados en ese lugar. Dios quiere manifestar su gloria en su templo y tú eres su templo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo soy tu templo? Yo puedo aceptar eso. Yo puedo aceptar entonces confiadamente que sí, soy indigno, sí soy insuficiente, pero si tú vas conmigo, Señor, entonces yo creo que todo lo que tú quieres hacer va a ser para tu gloria y tu honra. Dios en sí mismo soluciona los dos problemas de la insuficiencia. ¿Me están escuchando? Aquellos que están luchando con eso. Primero, el no tengo con sus recursos. Él dice, mío es el oro y la plata. No te preocupes. Lo han visto, ¿no? La semana pasada, Natán puso el video de todo lo que ha pasado como iglesia, ¿no? ¡Wow! Y podemos decir, de Dios es el oro y la plata, porque empezamos sin plata, bueno, sin oro, creo que nunca lo hemos tenido, pero Dios nos ha proveído todo lo que hemos necesitado. Cuando hemos caminado por fe, este lugar es un milagro de Dios. Lo que está pasando allá, definitivamente Dios está haciendo algo porque estamos construyendo sin tener todo el ¿cómo dice? El efectivo. Si Dios ha puesto en tu corazón darlo, es dar una parte adelante. Yo creo que llevamos cerca del 15% levantado de los fondos que necesitamos allá, pero de Dios es el oro y la plata. Y Dios nos llama al monte para saber qué vamos a traer y qué vamos a aportar. ¿Ok? Es muy importante, Dios quiere tu corazón. Entonces elimina tu insuficiencia con el no tengo, con sus recursos, pero también está el otro, con el no soy. ¿Ok? Yo no tengo o yo no soy, y el no soy lo usa con su purificación. Ageo 2:14 y 18. Y respondió Ageo y dijo, así en este pueblo y esta gente delante de ti, dice Jehová, y asimismo toda la obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. ¿Te has sentido así? Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento en el templo del Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Yo quiero hablarles acerca de la santidad. Y aquí hay una diferencia del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces quiero hablarles acerca de la santidad. ¿Cuántos de ustedes se sienten insuficientes porque no son lo suficientemente buenos, lo suficientemente moderados? Y yo creo que en algún punto debemos de sentirnos así. Si tú te sientes como la última Coca-Cola en el desierto, posiblemente algo está elementalmente mal contigo, ¿no? Perdóname por decirlo, pero así es. Pero cuando nosotros sabemos que la capacidad que tenemos y nuestras carencias no se pueden sumar juntas para lo que Dios quiere hacer, entonces muchos se sienten culpables y nunca se acercan a Dios porque no son lo suficientemente buenos. Yo quiero decirte lo siguiente. Eso es muy importante
porque esto va, yo creo que de todas las cosas que les he hablado pueden recibirlas, pero este asunto de la santidad hasta ya es una palabra que el mundo, que la cultura lo ha hecho en un aspecto negativo, ¿no? La santidad es caminar en la integridad de Dios por medio, y quiero que escuches esto, por medio de su Espíritu Santo. ¿Cómo eso se puede lograr? Porque la fuente de la santidad no viene de ti mismo, de tus obras y de tu empeño. Escúchame muy bien. La fuente de la santidad viene de Dios mismo. Quien se dedica a Él se vuelve por naturaleza santo. Hay gente que me ha dicho, ¿cómo le hiciste, Laura? ¿Cómo aguantas esto? ¿Cómo superaste esto? ¿No? Y no que yo sea mejor que nadie más. Más bien vengo a esto. Yo tengo las mismas debilidades, las mismas necesidades, las mismas capacidades destructoras, ¿no? Yo lo he dicho antes, que yo soy muy buena para pelear, pero por eso mismo el Señor me calla la boca, ¿no? Porque cuando me acerco a Dios, Él me da su perspectiva y Él me puede ayudar. Si tú quieres ser más santo, invita a Dios en cada cosa de tu vida. Y Él te va a decir, eso no está bien, ¿no? Él que se acerca a Dios se vuelve por naturaleza santo, ¿no? Con quien tú te acercas, con quien tú te involucras, quien es tu mejor amigo, esas personas que te rodean, te vas a hacer más como ellas, ¿no? Así como para lo malo, también para lo bueno. Por eso Dios puso la iglesia, ¿no? Que se pueda purificar unos con otros, ¿no? En los tiempos del Antiguo Testamento, los objetos santos se podían contaminar fácilmente si entraban en contacto con objetos inmundos, ¿no? Tú no puedes venir con cosas inmundas que a Dios no le agradan y tratar de edificar su templo, por así decirlo, ¿no? Pero en el Nuevo Testamento, y era un proceso bien largo para poder pasar de hacer algo inmundo a volver a santificarlo otra vez, ¿no? Se podían hacer inmundas las personas o las cosas, ¿no? Y había un proceso muy, puedes leerlo, eso está en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Pero con Dios, a través de Jesús, es al revés. Como una cosa que contamina muchas, en el caso de Adán, invitó al pecado para muchos, ahora con Jesús, a través de una persona, muchos pueden ser santificados y sanados. Entonces te acercas a Dios, te acercas a la persona de Jesús, más cerca estés a Él. No solo venir a la iglesia, vivir con Él diariamente, estar cerca a Él, nos santifica, ¿no? Y yo creo que Dios nos ha hecho como gente en la roca, escogidos, porque muchos estamos acercándonos a Él para ser santificados. Al ser escogidos, Dios ha santificado su pueblo y lo ha hecho santo. Y escucha, esto es un evangelio universal para todas las personas, pero hay un enfoque exclusivo que el Señor quiere dar en estos tiempos. Ahora, Dios nos está santificando como iglesia. Ahora entonces, igual como lo hizo con el pueblo, somos candidatos apropiados para la bendición. ¡Wow! ¡Wow! Y recuerda algo, la santidad en nuestras vidas es trabajo de Dios en la persona del Espíritu Santo. Dios hace todo esto porque al hacernos volver a Él, Él nos hace candidatos correctos para su bendición. Y según lo que dice Ageo, específicamente esta lista de bendiciones incluyen, primero, que acepta tu adoración. Yo creo que ese es el año en que la adoración de gente en la roca va a ser más sincera, más honesta y vamos a llegar al lugar santísimo y Dios va a derramar sus bendiciones, su revelación, su corazón y su gloria. Y algunos que no se han animado a adorar, que tenían estas trabas de insuficiencia, este año, escúchame, vas a ser libre para adorar al Señor como siempre has querido. Segunda bendición,
Mientras lo escribía batallaba mucho con esto, porque hay una línea doctrinal errónea que se agarra de estas cosas, ¿no? De estas palabras, pero es lo que dice la Biblia y es lo que pasó con el pueblo en tiempos de Ageo, ¿ok? Entonces lo voy a decir tal como lo dice y lo puedes estudiar en la teología del libro de Ageo, ¿no? Y ahí dice que hay una promesa de la renovación, de la prosperidad económica. Es lo que dice, pero recuerda lo que dijimos anteriormente, recuerda dónde está nuestro corazón. Es una bendición que Dios quiere hacer, una restauración de la prosperidad económica, pero Dios nos bendice ¿para qué? Para bendecir. ¿Sí? Y la tercera cosa que pasa en el libro de Ageo es que hay un restablecimiento del liderazgo legítimo en la persona de Zorobabel. ¿Te acuerdas que desde aquí no tenían reyes? Tienen un encargado, pero Dios no solo deja un encargado, Dios lo hace el representante de él mismo entre el pueblo, Zorobabel. Y por esto es el año de autoridad divina. Yo creo que es lo que Dios está haciendo en Gente de la Roca, en la ciudad de León, Guanajuato. Lo creo con todo mi corazón. Y después no me voy a tardar mucho en esto porque fue algo que ya predicó mucho Natán. Pero Ageo 2:20-23. Vino por segunda vez la palabra de Jehová a Ageo a los 21 días del mismo mes diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos se suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. El sacudimiento de las naciones producirá una teocracia con Dios reinando a través de Zorobabel. Y sabemos que Zorobabel era el líder, ¿no? Yo creo que Dios ha usado a nuestro pastor, su integridad, y yo creo que mucha de la bendición de Dios ha venido a esta casa por medio de su fidelidad. Escogido y anillo, estos elementos se usaban en terminología política e indicaba que Zorobabel fungía como representante real, con poderes extendidos, pero ejercidos siempre en el nombre del único soberano Yahweh, Señor de los ejércitos. Un anillo en la mano de Dios por el cual se ejecuta y se sella la voluntad de un ser superior. Somos finalmente instrumento en manos de Dios y su sello. ¿Qué es lo que hace el anillo? Sella. ¿Qué es el sello? Nathan lo dijo la semana pasada. Salvación. Y el sello en nosotros también es la figura del Espíritu Santo viviendo dentro de las personas. Salvación y Espíritu Santo apartando a las personas serán el fruto de ejercer nuestra autoridad. Quiero concluir con esto, que este año Dios desea que meditemos en nuestra condición. Ver nuestras áreas de pobreza, de austeridad, de miseria, y seamos sanados, curados, seamos santificados, bendecidos y usados como anillo en su mano. Él nos escogió y nos llamó para este tiempo, Gente en la Roca. Salvación viene a León por medio de Gente en la Roca. Jesús, el deseado de las naciones, viene a León y Gente en la Roca es el medio por el cual muchos serán sellados, salvados y llenos del Espíritu Santo. Y como dice la palabra, sin importar cómo nos veamos, la gloria postrera de esta casa va a ser superior a la primera. Gracias, Señor. Yo quiero orar en este momento por cada persona que está conectado a este llamado espiritual, que vive en nuestra casa, que es hijo de la casa, que es visitante, que tú lo has traído para que escuche esto y edifique su fe, Señor. Yo te quiero pedir que cada palabra predicada, que cada cosa que has dicho se cumplirá en sus vidas este año para empezar, en el nombre de Cristo Jesús. Es un privilegio, Señor, ser escogidos. Es un privilegio que nos invites al monte, pero también que bajes con nosotros en nuestro templo.
Es un privilegio, Señor, que tú quieres hacer todo lo que tú quieres hacer, porque quieres manifestar tu gloria en nuestra casa, Señor. Yo oro por aquellos que vendrán, por aquellos que recibirán salvación, por aquellos, Señor, que serán llenos de tu Espíritu Santo. Úsanos, Señor, como tú quieras. Y todo aquello que se oponga a ti, todo aquello que la gente se sienta inadecuada, y posiblemente lo somos, que se sientan chiquitos, vamos a entender que si te tenemos a ti y si tú dices que vas con nosotros, nada nos falta. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga y vamos a seguir meditando en nuestra palabra, y este año va a ser un año extraordinario. Bendiciones.